Celebramos la Santa Misa en este viernes de la semana 26ª del tiempo ordinario. Hoy hacemos memoria de San Francisco de Asís. Juan, su nombre original, hijo del comerciante Bernardone, nace en Asís en 1182. Su padre, digo que era famoso porque era un gran comerciante que lo que aspiraba era que el hijo también heredase el oficio. Un hombre dedicado, pues hombre, algo de fe tenía, pero sobre todo las cosas terrenales. Francisco se había alejado de la fe en su infancia y en su juventud, hasta que un día tiene un encuentro con Dios. Vuelve y en ese momento el padre trata de persuadirle de que siga en la estela que le había marcado. Él quiere la vida consagrada, quiere consagrarse a Dios, y el padre, en un gesto ya de enfado, cita al obispo, pone a su hijo ante el obispo, y el hijo lo que hace es despojarse de la túnica que le había dado su padre para decir: ya no te pertenezco, pertenezco a Dios. A partir de ese momento pasa a llamarse Francisco. Francisco un día está en San Damián y el Señor, el crucifijo de San Damián, le hablará y le dirá: Francisco, repara mi iglesia que amenaza ruina. Él, en su condición, en su ingenuidad, piensa que tiene que hacer una colecta, y hace una colecta por aquella iglesia, pero el Señor lo que quiere es algo profundo, no eso que aparentemente él veía. Con el tiempo sigue viviendo, sigue puesto en las manos de Dios, hasta que un día el Señor le marca el camino, que es el carisma que va a fundar, que son los franciscanos. Desde los franciscanos vive esa sencillez, esa penitencia y ese desapego a todo, siguiendo el Evangelio. Funda también, con la ayuda de Santa Clara, las Damas Pobres de San Damián, que son las clarisas, y también funda la tercera orden seglar franciscana, que son los terciarios. De esta manera vive ese desprendimiento y ese desapego. Siempre descubre a Dios con el carisma que Dios le da en las cosas de la naturaleza, en todos los hermanos, en los animales, en las plantas, en toda la creación. Un día marcha a Tierra Santa, y en Tierra Santa queda tan impresionado de lo que ve que cuando vuelve, justamente se acerca la Navidad, y en la Nochebuena de 1223, en la cueva de Grecho, pone lo que es el primer pesebre, lo que es el nacimiento. Entonces, a partir de ahí sigue viviendo esa cercanía a Dios con esa disponibilidad hasta que muere en 1226. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Has mandado en tu vida a la mañana o señalado su puesto la aurora, para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados? ¿Para marcarla como arcilla bajo el sello y teñirla lo mismo que un vestido? ¿Para negar la luz a los malvados y quebrar el brazo sublevado? ¿Has entrado por las fuentes del mar o paseado por la hondura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo si lo sabes todo. ¿Por dónde se va a la casa de la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de su casa? Lo sabrás, pues ya habías nacido y has cumplido tantísimos años. Job respondió al Señor: me siento pequeño, ¿qué replicaré? Me taparé la boca con la mano. Hablé una vez, no insistiré. 2 veces, nada añadiré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarraré tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente.
porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Nos sentamos un instante. Ya sabéis que Francisco de Asís tenía por costumbre a veces decir a alguno de sus hermanos: «Vamos a hablar de Dios en la calle, vamos a evangelizar». Recorría todo el poblado, se encontraba con alguien, hablaba un poco, le preguntaba qué tal estaba, hablaban. Así, persona a persona que se encontraba. Llega un momento en el cual volvían, retornaban ya a la casa y le decían: «¿Y cuándo hemos evangelizado?». Ahora, en este momento hemos evangelizado, decía San Francisco, a esas personas con las que hemos hablado, les hemos dado paz. Paz. Les hemos devuelto la esperanza. Les hemos dado alegría. ¿Sabes qué pasa? Que nuestra manera de hablar de Dios es como hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Adaptarse, hablar en parábolas, hablar en comparaciones para hablar de la realidad que es el reino de Dios, que ha llegado a nosotros. Pero ¿sabes qué pasa? Que tenemos que pensar que tú y yo somos apóstoles que caminamos. Y que tú y yo somos instrumentos, pero como instrumentos representamos a Dios aunque no seamos el Señor. Ya dice Juan en su prólogo, Juan no era la luz, era testigo de la luz. Tú y yo no somos el Mesías, claro que no, como no lo era Francisco de Asís, como no lo era Teresa de Calcuta, como no lo era ningún santo, pero eran testigos del Mesías. Tú y yo somos también testigos de Dios y tenemos que representar las cosas de la mejor manera posible. Cuando representamos las cosas de la mejor manera posible nos asemejamos a Dios. Y cuando nos metemos en la piel de Dios, le representamos de la mejor manera posible. ¿Sabes qué pasa? Que en la vida tú y yo tenemos que seguir hablando de Dios. Que en la vida tú y yo tenemos que seguir echando la semilla, pero reconocer que nosotros no vamos a cosechar. Mira, ¿cuántas veces a veces estás en situaciones en las que dices: me gustaría que este efecto, esta persona siguiese más hacia adelante en lo que yo quiero o busco, pero es que no es así. Es que tú plantas, otro riega, y el que cosecha es Cristo. Tú y yo no. Por eso es bueno saber eso de quien a ti te recibe al que te ha enviado, pero de esa manera, para que veas que a veces los frutos tú no los consigues, es que no los tienes que conseguir tú ni yo. Es que no los tenemos que conseguir nosotros, los frutos tienen que venir desde Dios. Ahora eso sí, nosotros tenemos que ir poniendo esa semillita para que la fe vaya creciendo, esa semillita para que la esperanza vaya germinando, esa semillita para que florezca el amor. Eso sí lo tenemos que hacer. Y al mismo tiempo tenemos que ser personas dispuestas. Cuando Francisco, y estos días leemos a Job, y Job dice: sin nada vine en el seno de mi madre y sin nada volveré hacia Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Dios te da todo, pero aunque creas que te quita, no te quita nada por mal.
te da lo mejor que puede y lo mejor que tiene, que es Él mismo para ti y para mí. Dios se da, Dios se entrega. Y Francisco dijo, si Dios se entrega, yo también me tengo que entregar por Dios desprendido de todo. Porque el Señor, siendo rico, se hizo pobre. Esa pobreza de desprendimiento total. Cuando le veamos pronto, dentro de pocos meses, ¿verdad? En breve, pero queda tiempo, ¿no? Pero cuando le veamos en el pesebre, ¿por qué le vemos aparentemente sin nada? ¿Por qué? Porque viene totalmente despojado de todo. Como dice el propio San Pablo, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango. Y Dios quiere que tú también te despojes de tantas y tantas cosas. Corozaín y Bethsaida no estaban despojadas, estaban en su orgullo. Y como cualquier otra ciudad decían, vendrá el Mesías, pero le tenían delante y no eran capaces de reconocerle ni a él, ni a sus emisarios, ni a los apóstoles. Y el Señor dice, ¿qué va a ser de ti? Pues no es que yo lo diga, es que tú solo te lo has cavado, tú solo te lo has buscado. Hoy Dios quiere que busquemos su amor, que busquemos su misericordia, que busquemos su paz. La paz es necesaria, la paz del corazón. El Señor te dice, ¿sabes qué te doy yo? La paz, pero no la paz que te da el mundo, la paz que te doy yo. ¿Sabes qué pasa? Que a veces por eso nos esforzamos en la paz, que es bueno, pero la buscamos tan meramente humana que en medio de lo que queremos es una paz con intereses. Y Dios nos viene a dar la auténtica paz. ¿Verdad que estoy dispuesto a aprovecharlo? Dile a Dios que sí. Dile que quieres ser entregado, dile que quieres ser pobre, dile que quieres ser desprendido, dile que quieres ser generoso, entregado. Dile que quieres ser todo esto, díselo a Dios. Que Él cuenta contigo, ¿sabes? Y que Él no te va a defraudar, que Él no te va a dejar, que Él siempre te quiere, que Él siempre será por ti. Bien, pues en este día de San Francisco, Él mismo, que se dispone totalmente, que hace ese cántico de las criaturas que hay que verle en clave sobrenatural. Porque todo lo de Francisco es todo sobrenatural. Todo tiene un sentido profundo de desprendimiento, de interiorización. Todo es sobrenatural. Sin esa sobrenaturalidad no logramos nada. Si a veces vemos a algunos santos como una cosa meramente social, nos equivocamos. Si vemos muchas cosas de Cristo y del Evangelio meramente sociales, nos equivocamos, porque Dios está por encima de todo eso. Y porque hace que sus santos, por mucho que parezca algo meramente social, es mucho más allá, porque es sobrenatural. Francisco se desprende sobrenaturalmente. Francisco es pobre sobrenaturalmente. Francisco es sencillo sobrenaturalmente, como tú y yo tenemos que ser. Porque diría el Señor, si lo haces como lo hace el mundo, ¿qué mérito tienes? Si amas como aman los demás, si buscas la paz como los demás, ya dice el Señor, yo te doy la paz, pero no la paz que te da el mundo. No. Yo te doy la paz profunda, la paz del interior. Bien, pues vamos ya a continuar con la celebración y le vamos a pedir al Señor, por intercesión de la Sagrada Familia y hoy de San Francisco, que tengamos un corazón generoso, un corazón desprendido, un corazón pobre de espíritu, para que así un día sea grande nuestra recompensa en el cielo.